Jimena, qué gusto saludarte. Jimena Cándano Conesa, directora general de Reintegra. Reintegrarse a la sociedad. Yo decía, Jimena, en palabras muy sencillas para no darle tanta vuelta, que uno de los graves problemas que tenemos en México en las prisiones es justamente la falta de programas para poder reintegrar a los presos y a las presas. Ustedes son un programa muy viable. Se llaman Reintegra. Son una organización que ayuda justamente a la reintegración de los presos, pero que también, y eso es cierto, se han visto y han enfrentado muchas trabas en el propio sistema corrupto de las cárceles en México para poder reinsertar justamente a esos que están allá adentro. En palabras, Jimena, para poderlas entender, ¿cuáles son esas trabas que Reintegra ha enfrentado hasta hoy y que ha tenido que ir venciendo en el camino poco a poco? Pues mira, en los 37 años que llevamos trabajando en reinserción social, han sido, como bien dices, muchísimas las trabas. Nos hemos topado principalmente con el poco interés del gobierno y en muchos casos de la sociedad para poder reinsertar a estas personas. La gente tiene esta idea de que una vez que una persona comete un delito, entra a prisión y desaparece. Y esa es una mentira enorme. La mayor parte de las personas acaban saliendo entre los 40 y los 50 años de prisión, sin un proceso de reinserción, sin haber aprendido habilidades y con las habilidades sociales totalmente rotas. Entonces nos encontramos con una gran parte de la población que regresa y no sabe cómo regresar, que además regresa con un estigma, con una carta de antecedentes penales donde no le dan trabajo, donde se le complica poderse reintegrar con la familia, y esto hace que los empujemos eventualmente a tener que volver a cometer un delito. Y por el otro lado tenemos gobiernos que no consideran que sea electoralmente viable el trabajar por estas poblaciones, y en el caso del gobierno actual, que han privilegiado la prisión preventiva oficiosa, que es el sinónimo de meter a la cárcel a una persona sin haber probado su culpabilidad. Hoy más que Imagínate. nunca tenemos personas probables inocentes en prisión. Tenemos otra vez hacinamiento, el número más grande de hacinamiento en los últimos 5 años, y nuestro Poder Legislativo sigue queriendo ampliar este catálogo de prisión preventiva oficiosa, con lo cual entran a prisión y no saben cuándo van a salir. Hay casos de 17, 18, 19 años en prisión sin haber tenido un juicio. Y esos son los grandes, grandes retos. Eh, Jimena, cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, liberó a varios presos. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Digo, tampoco ¿Cómo, fueron cómo tantos fueron y fueron los... veintitantos cómo fue eso? ¿Nos podrías explicar en base a qué se definió eso? Hasta donde recuerdo fue un tema de indulto. El presidente tiene el poder de indultar a personas que están en prisión y lo hizo diciendo que eran personas que estaban por delitos políticos o por ser pobres, ¿no? Parecía en un inicio que a lo mejor íbamos a tener una política menos punitiva en este país, lo cual poco tiempo después se demostró todo lo contrario. Incluso a principios de la pandemia se presentó una ley de amnistía. Se han presentado más de 115 solicitudes y apenas acaba de liberar a una persona. Eh, y esto en el mismo tenor de lo que él había dicho, ¿no? Las personas que estaban en prisión por ser pobres, por estar acusados de narcomenudeo o de posesión de drogas, y a la fecha seguimos sin poder liberar a estas personas que están en prisión y que pudieran cumplir con lo que se establece en esta ley de amnistía, pensando en despresurizar las cárceles, sobre todo en un contexto de pandemia donde Claro. se convierten en un grupo realmente vulnerable. ¿Cómo va el tema del COVID en las cárceles, Jimena? ¿Qué estás viendo tú desde Reintegra? Pues la verdad es que muy complejo. No se han vacunado. Apenas algunas cárceles han vacunado a algunos adultos mayores, son los menos.
El tema de amnistía que en su momento se persiguió muchísimo, se pidió que se aprobara y una vez aprobado, pues que sí se llamara a sesionar a este órgano que se creó para poder liberar a estas personas que estaban presas y que cumplían con los requisitos. Y pues han sido trabas y lentitudes y lo que vemos es que este gobierno sigue con esta misma tendencia de meter a la cárcel, el punitivismo a todo lo que da y vendiéndonos esta idea que más personas en la cárcel es más seguridad, lo cual está comprobado a nivel mundial que es una mentira enorme. Me parece un tema, Jimena. Yo entré a Santa Marta, Catitla, gracias a Reintegra, a dar una conferencia hace algunos años. Me impactó y lo que más me dejó, muchas cosas me dejaron marcada de ese día, desde cómo ingresas, pero me dejó marcada pues que los niños hasta los 5 años están ahí con sus mamás. Que muchas de estas mujeres en la visita conyugal se embarazan porque van a darles mejor de comer o van a darles más cantidad de comida y entonces se embarazan y el niño nace y crece hasta los 5 años al lado de ellas para después, textual, expulsarlos a la calle porque normalmente no hay un familiar o alguien encargado de atender a esos niños. Eso me impresionó, Jimena. Eso lo he platicado con Mancera, lo he platicado con muchos, hoy la 4T no escucha a nadie, pero lo he platicado con muchas instancias y muchos pues actores importantes en ese momento para que pudieran quitar esa ley o esa medida. Santa Marta Catitla es brutal, Jimena. No sé tú qué es lo peor que has visto, pero para mí, Santa Marta, hablando que los niños están ahí, encarcelados igual que las mamás, y que las venganzas entre las presas, las reas, pues es a través de los niños, a mí me parece deleznable. Ese es un tema dolorosísimo que además es complicadísimo. Nosotros no trabajamos con esa población, pero es un tema que además tiene demasiadas aristas, ¿no? Desde si retiras a los niños antes y entonces no pueden estar con sus madres, si las dejas más tiempo, si dejas a niños viviendo en prisión, ¿qué haces cuando salen? La verdad es que es un tema súper difícil y súper doloroso que yo creo que todavía no le hemos encontrado la forma de solucionarlo porque pues ahí sí hay varias organizaciones que lo están trabajando y unas que dicen, pues el niño necesita estar con su mamá y sobre todo los primeros 5 años de vida, y otras que dicen, pero pues crecer en prisión no va a ser a ese niño un niño más sano emocionalmente hablando. Entonces, la verdad es que esa sí es uno de los temas más dolorosos de prisión que se tienen que revisar. A mí la verdad es que todas las prisiones a las que me han tocado entrar se me hace dolorosísimo, ninguna tiene las mínimas medidas de dignidad y de intento por volver a dignificar a la persona, ¿no? Porque además, te digo, existe esta idea donde la persona que cometió un delito es mala intrínsecamente y entonces hay que castigarla, cuando en realidad las prisiones debieran ser para las personas que verdaderamente ponen en riesgo a la sociedad. Y eso serían la medida última. Eso sí es lo que hemos logrado en el caso de adolescentes, que solo entren a prisión cuando son delitos que verdaderamente vulneran a la sociedad y ponen en riesgo a la sociedad. Y que el resto de los adolescentes estén cumpliendo medidas socioeducativas en libertad para que se puedan integrar a la sociedad y no vuelvan a repetir estas conductas. Porque el daño que le genera a una persona estar privada de la libertad y en esas condiciones infrahumanas, lo único que logra es que como sociedad nos volvamos mucho más vulnerables y estas personas salgan con un deseo de venganza que pone en riesgo otra vez a la sociedad. Jimena, explícanos cómo era antes. Este esfuerzo de Reintegra es importante. ¿Cómo era antes el trato a los adolescentes en ese sentido? ¿Todos parejos entraban a la cárcel? Pues hemos ido teniendo varias reformas. Hace 15 años era un tema tutelarista, que esto significa que los chavos
ya sea porque habían cometido un delito o porque quien los estaba juzgando consideraba que su familia no era lo suficientemente buena para apoyarlos y sacarlos adelante, podía decidir privarlos de la libertad en aras de este bien mayor donde iban a aprender y a reinsertarse de mejor forma a la sociedad. Y esto lo que generaba era un daño terrible en los jóvenes, porque además, por desgracia, la violación a derechos humanos en todas las cárceles y en todos los sistemas, ya sea de adolescentes y de adultos, son enormes, porque no hay una capacitación tampoco para las personas que los están cuidando o para las personas que trabajan con ellos. En el 2016 logramos que se aprobara una nueva ley con un enfoque mucho más fuerte de derechos humanos, no tanto como nos hubiera gustado, pero ya tomando en cuenta a la persona adolescente ya como una persona que sí puede decidir y tiene derecho a, valga la redundancia, sus derechos. Y entonces ya se le juzga, ya es parte del Poder Judicial, pero tienen que ser jueces especializados en adolescentes, con perspectiva en adolescentes, y teóricamente aquellos que trabajen con ellos, ya sea custodios, psicólogos, trabajadores sociales, tienen que tener una especialidad en adolescencia. Esto no lo hemos logrado y hay muchísimo rezago en el país porque además para la entrada del nuevo sistema de justicia penal para adultos tomó 8 años y miles de millones de pesos en capacitación. Para adolescentes fueron 3 días y 0 pesos de inversión. Entonces, estamos trabajando con el futuro de nuestro país, que en la gran mayoría de los casos simplemente cometió un error, ya sea porque viven en comunidades donde el delito y la violencia está normalizado, porque es lo que han visto, porque es lo que han aprendido, y nadie más les ha dado otra opción. Y entonces los detenemos, los mandamos a la cárcel y no trabajamos con ellos para que puedan desarrollar un proyecto de vida. Y ahí es donde entramos nosotros a apoyarlos para desarrollar este proyecto de vida. Y el 96% de nuestros chavos no vuelven a cometer un delito, porque en realidad los adolescentes no se dedican a cometer delitos sistemáticamente. Fueron más bien temas de oportunidad, de falta de oportunidades que los llevaron ahí, y cuando uno les abre el panorama y les da las opciones para poder generar una vida en paz, con un trabajo, con una escuela, con una familia donde haya comunicación, el chavo cambia totalmente, se reintegra a la sociedad y se convierte en un agente de paz para la sociedad, que eso es lo más importante. Tenemos que tocar un tema que me parece muy importante. Papás, mamás de adolescentes en México, escuchen con mucha atención. Y si los adolescentes están niñas o niños, por favor, escuchen. Jimena Cándano, estamos hablando de las cárceles en México, estamos hablando de jóvenes delincuentes. Sin embargo, ha habido una ola, y me parece muy importante señalarlo, de jóvenes hombres acusados por jóvenes mujeres, adolescentes hombres acusados por adolescentes mujeres, niñas, de violación, de abuso y acoso sexual, cuando no es cierto. Entonces, los jóvenes o los adolescentes hombres están expuestos a que si no le hizo caso a la chavita y la chavita se encanija, va y lo acusa. Y dice, él quiso abusar de mí. Y los están metiendo a la cárcel. En mi entorno, Jimena, conozco 3 casos que no está comprobada la violación, pero tan solo porque ellas dijeron que estaba y fueron violadas, lo cual, si las violaron, que lo refundan. Nadie niega eso. Pero si no, ¿dónde está la defensa de los jóvenes hombres hoy en día frente a que son acusados de violación, de acuso y demás, de acoso, y que no han logrado defenderse? ¿Qué estás viendo allá afuera, Jimena? Bueno, es que en el tema de delitos sexuales, la verdad es que es un tema bien difícil porque necesitamos creerle a las mujeres. Lo que necesitamos también es crear conciencia en las mujeres que su palabra vale y que cuando acusas a alguien de un delito así de grave, le puedes arruinar la vida de por vida.
Entonces es un equilibrio muy difícil entre el sí creerle a la mujer y el defender a los hombres que están acusados de forma injusta, porque durante tantos años no se ha creído a las mujeres que ahora estamos en el otro lado del péndulo. Entonces, yo ahí la verdad es que sí veo un equilibrio muy complejo de lograr. La realidad allá afuera, papás, mamás de adolescentes, sí los quiero alertar. Muchos adolescentes, por ejemplo, hombres que conocen a chavitas a través de redes sociales, se unen, tienen un encuentro para tomarse una copa o para pues conocerse físicamente, y muchas de esas chavitas se dedican a acusarlos para poderlos extorsionar. Lo primero que debemos de creer a un adolescente que dice fui abusada es que fue abusada. Eso queda clarísimo, Jimena. Eso como sociedad tenemos que creer en la palabra de Totalmente. la niña. Pero también debemos de apoyar la historia y la realidad de esos niños que están... Mira, el otro día, Jimena, me decía chavo de 18 años. Oye, Fer, yo no le hice caso a esa chavita porque no me gusta. Pero ella ya me está acosando y ella me está diciendo o que le hago caso y le hago caso o que me va a acusar de que la violé. Me quedé helada, Jimena. Porque sí lo hacen, ¿eh? Sí lo hacen. Entonces, ayúdanos a entender como sociedad cuál es esa rayita. Yo tengo hijo e hija. Si a él le comprueban una violación, se va a la cárcel. No está discusión el tema. Si se la comprueban. Pero ¿y si lo están acusando porque él la rechazó? Es que ahí yo creo que más bien lo que tenemos que trabajar es en fortalecer nuestro sistema de justicia. Que los juicios verdaderamente sean justos. Que verdaderamente se haga una investigación de fondo. Que el Ministerio Público haga su chamba. Que se presenten pruebas y que no se juzgue al vapor. Porque lo que pasa muchísimo en nuestra sociedad es que se juzga al vapor. Y esto que te platicaba de las personas que están en prisión siendo inocentes o probables culpables, ha crecido muchísimo porque lo que está haciendo tanto Ministerio Público como Poder Judicial es, pues, los mandamos en prisión preventiva oficiosa y luego averiguamos. Y entonces Y no ahí estamos se teniendo quedan. juicios justos. Y ahí se quedan. Y un juicio justo es importante para el ofensor, pero sobre todo para la víctima. Para que verdaderamente la persona que fue tu victimario sí tenga una consecuencia Claro. y sí se lleve a cabo la justicia, ya sea con medidas alternas, ya sea con los millones de procedimientos que se puedan llevar a cabo, pero que la víctima tenga justicia. Y esta justicia al vapor no es una justicia real. Y eso es lo que tenemos que empezar a impulsar como sociedad. No ver en qué línea tenemos que creer en uno y en el otro, sino que verdaderamente el Ministerio Público, las fiscalías y el Sí. Poder Judicial hagan su chamba de a de veras. Eso es lo que tenemos que impulsar. A mí me parece Que bien no te dé delicado. miedo que te detenga un Exacto. policía. A mí me parece bien, bien delicado, Jimena, este tema. Les digo, teniendo una hija y un hijo, con ella lo platico también. O sea, ¿en qué momentos, o sea, qué significa para ti acusar a un niño de acoso o acusar a un niño de una violación? O sea, en, ¿por qué proceso tienes que pasar? Hazlo en caso de que sea, si no, estás mintiendo. Y eso también debería de ser cárcel para las niñas. No puedes mentir sobre una historia porque te arde que no te hagan caso o porque ya resultó una Bueno, herramienta para las mujeres. la falsedad en declaración ante autoridad es delito. O sea, teóricamente a la niña que mienta y acuse de un delito también se le podría juzgar. Pero volvemos a lo mismo. Si no tenemos quien investigue y no tenemos quien juzgue Exacto. de forma real, pues es que estamos a la merced de quien te detenga y del juez que te toque, ¿no? Y eso nos pone en una situación como sociedad súper vulnerable.
porque nos pone en riesgo cuando ves un policía y sientes miedo, cuando sabes que si te detienen lo más probable es que te consideren culpable hasta demostrar lo contrario y vas a tener que demostrar tú tu inocencia, no la autoridad, la culpabilidad, ¿no? Como lo dijera la Constitución. Esos son el tipo de temas que tenemos que empezar a presionar muchísimo como sociedad para que verdaderamente lleguemos a una justicia real donde quien acuse, acuse con fundamento, se investigue y en caso de encontrarse culpable, se le condene como tal, pero también tenga la posibilidad de poderse reintegrar a la sociedad, porque no por haber cometido un delito significa que eso vas a hacer el resto de tu vida, que eso también es importante. ¿Cómo, cómo han logrado ustedes, y ahora en pandemia, que me parece importante, ¿no? Por ejemplo, ¿se redujo el tema de los delitos en pandemia, Jimena? ¿O siguió igual? O no sé. ¿Se redujo? Curiosamente sí se redujo. De inicio, sobre todo en adolescentes, lo vimos muy claro y creemos que es más un tema de oportunidad. Había menos gente en la calle. La mayor parte de los delitos que cometen los adolescentes son robos en distintas modalidades, la mayoría de ellos de celulares a transeúntes. Entonces, al bajar la cantidad de gente y al tenerse ellos también que confinar, sí vimos una baja. Sin embargo, ahora estamos empezando a ver una alza. Porque pues además la situación económica está catastrófica y la situación socioemocional de los jóvenes está catastrófica también. Muchos ya no se quieren quedar en casa porque viven en un hacinamiento y en muchos casos con violencia intrafamiliar. Entonces, claro, pues quedarte encerrado en esa casa deja de ser una opción y tienes que buscar otras opciones. Pues el tema de trabajo sabemos que está complicadísimo y la escuela, que era una forma de despresurizar estos temas, pues también está cerrada, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que otra vez se da una alza y nos preocupa lo que se venga a partir de ahora, como te digo, sobre todo en esta parte de temas socioemocionales y en esta polarización que está viviendo el país, porque de por sí muchas veces, a mí algo que me ha marcado mucho a lo largo de mi vida en Reintegra, es que los chavos muchas veces lo que repiten es que a mí nadie me veía, ¿no? Entonces, sí cometí el robo con más enojo y con más violencia porque me ignoró, me volteó la cara, fue mala persona conmigo, ¿no? O sea, ¿cuál es el esto principal se delito ha ido entre los polarizando. jóvenes, por ejemplo, Jimena? El principal Robo. robo. A transeúnte, o Robo. sea, robo en robo. Robo en cualquier modalidad, sobre todo robo a transeúnte y te digo, sobre todo a celulares. Hace 10 años, 15 hablábamos de robo de autopartes, hoy hablamos de celulares. Es el robo por excelencia. Pues Jimena, te agradezco enormemente estar aquí y sé que no lo van a decir ustedes, yo sí. Es indescriptible cómo este gobierno ha cerrado la llave de programas y organizaciones que le hacen tanto bien a México como Reintegra. Está en nosotros como sociedad apoyarlos, estar al 100 con ustedes, porque son programas que México necesita y que no podemos dejar en manos de un gobierno inepto. Han querido acabar con las organizaciones que le hacen bien a este país. Y una de ellas es Reintegra. Así es que cuenta con nosotros, @Reintegra. Gracias, Jimena Cándano, por estar con nosotros aquí en